todos estos aspectos. Doctor Urbina, antes de continuar con la doctora Novoa y su explicación, yo quería preguntarle si, siguiendo su reflexión, ¿es así de sencillo tomar lo que dicen los tratados internacionales y aplicarlos a nuestra legislación, o adentro hay cosas que resolver todavía? Bien, existe por un lado una forma que se debe cumplir, que es justo lo que comentaba respecto a cómo es que ingresan al sistema jurídico peruano. Además de ello, al margen de que tenga o no rango constitucional, la doctora Novoa dice que sí, creo que tiene argumentos sólidos para sostener aquello. Hay además de eso pronunciamientos del Tribunal Constitucional que no solamente invocan un principio de lucha contra la corrupción en atención a lo que la propia Constitución peruana ya desarrolla, sino también justamente a la luz de lo que el sistema interamericano y los tratados internacionales sobre corrupción han desarrollado, ¿no? Entonces creo yo que perfectamente una interpretación que realice en su momento el Congreso de la República o el propio Tribunal Constitucional deberá hacerse a la luz del derecho interno y también del derecho internacional. Ahora, doctora Novoa, entonces no necesitamos que expresamente se diga derechos humanos para que un tratado internacional tenga ese componente. No. En el caso de la Convención Anticorrupción usted me dice que no, que es claro que sí protege derechos humanos. ¿Qué otro tratado, por ejemplo, haría lo mismo? ¿Qué otro tratado de corrupción o en general? ¿O en general? Bueno, la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción también sería un tratado de derechos humanos, porque tiene el mismo objeto y fin, tiene las mismas características, ¿no? La tercera característica que me faltó mencionar, y lo digo rápido, es que el Tratado de Derechos Humanos es un piso mínimo para el Estado. ¿Qué significa esto? Que no puede bajar o disminuir el estándar de protección de derechos que el tratado establezca. En el momento en que ratificas un tratado de derechos humanos y te obligas a cumplirlo, entra ese estándar de protección, ¿sí?, que no puedes tú retroceder, ¿no? De hecho, eso lesionaría el principio de no retroactividad, de no regresividad de los derechos humanos, ¿no? Y de hecho la Convención ONU lo que establece en su artículo 65 es que las disposiciones que tiene la Convención son justamente un mínimo, y que los estados pueden ser incluso más severos contra la corrupción y por lo tanto más protectores de los derechos humanos que lo que la Convención establece. Pero doctora Novoa, sus críticos señalan el artículo 32 no dice específicamente que sea un tratado de derechos humanos ni que proteja a nadie. Claro, es que hay que leer la Convención completa, ¿no? Y no podemos quedarnos en la época de la interpretación literal. No sirve. Porque la interpretación literal por sí sola no sirve, ¿no? Estaremos de acuerdo ambos, ¿no? Se necesitan diversos mecanismos de interpretación, como bien lo ha señalado Eric, ¿no? No solo la literal, sino la teleológica, ¿no? Y la sistemática, porque las normas del ordenamiento tienen que tener armonía entre sí, ¿no? Entiendo. Pero siguiendo su lógica jurídica, entonces, en la medida que los tratados internacionales rigen la relación de los estados con sus ciudadanos, todo tratado termina siendo también de derechos humanos. Claro, eso podría argumentarse. Que finalmente la existencia del Estado lo que busca es proteger los derechos humanos, y que por lo tanto todo lo que haga busca proteger derechos humanos. Sí, pero vamos, que creo que las convenciones de derechos humanos que ya conocemos, ¿no?, puras y duras, de las cuales no tenemos ninguna duda, tienen características que son claramente distintas a otros tratados, ¿no? Por ejemplo, lo del carácter no sinalagmático. Claro, hay tratados que buscan regular intereses estatales. La idea, porque acá también es importante mencionar que existe una convención internacional, que es la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969, que lo que hace es regular cómo aplicamos los tratados, cómo los interpretamos, cómo se deben cumplir. De acuerdo. Digamos que eso sí está más o menos como escrito en piedra, ¿no? Y establece en el artículo 26 que los estados tienen que cumplir los tratados de buena fe. Ese es el principio de pacta sunt servanda. Y en el 27 que no pueden invocar situaciones de su derecho interno para decir no pude cumplir, disculpa. De acuerdo. Entonces, respecto de tu pregunta, ¿no?
si un Estado celebra o ratifica un tratado que regula sus propios intereses, ¿no? y que no tiene como finalidad clara, evidente, la protección de derechos fundamentales, humanos, no es que esté mal, pero igual el cumplimiento del tratado y lo que esté escrito en el tratado se supone que tiene que respetar principios generales, ¿no? Como había mencionado Eric, y que justamente es la protección de derechos fundamentales en general. Clarísimo. Doctor Urbina, escuchaba al doctor Azabache también en otro programa referirse a la siguiente posibilidad. Mientras la subcomisión de acusaciones constitucionales va resolviendo el pedido fiscal, una solución que le encontraba es que la Comisión de Constitución puede discutir derogar el 117. ¿Qué le parece como posibilidad y como solución? Bueno, es una posibilidad ciertamente. Para que eso pase tendríamos que ir a un proceso de reforma constitucional que iniciaría obviamente la Comisión de Constitución a partir de una propuesta de ley de reforma y después un dictamen, se tendría que someter a voto ante el Pleno del Congreso, 87 votos. Igual, hay que llegar a esos 87. O 66 más el referéndum, ¿no? Es una situación que puede pasar, pero creo yo que más allá de la coyuntura actual debemos pensar en una institución, que es la de la Presidencia de la República. El presidente Castillo pasará en unos meses o en el 2026, no lo sabemos, pero la Presidencia de la República como institución propia de nuestro sistema de gobierno va a perdurar. O sea, quitamos el 117 y el presidente queda expuesto siempre. Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es primero ver qué ha pasado en nuestra historia constitucional, porque esta protección o en todo caso reducción de causales para la acusación no ha estado siempre. Hemos tenido constituciones que han sido mucho más abiertas y que por un lado daban una protección al presidente para que exista gobernabilidad, pero por otro lado lo sometían para delitos comunes, por ejemplo, para que sea investigado y que podríamos ver, por ejemplo, esta situación para traerlo nuevamente a nuestra Constitución. O podríamos también acudir a la legislación comparada y ver cómo en otros países esto se regula. En el caso peruano hay una sobreprotección a la figura del presidente y se hace pues una reducción a las causales. Esto sí tiene que ser definitivamente resuelto, ¿no? Yo creo que hay una salida que está prevista en la Constitución para situaciones como esta y la encontramos incluso en los debates que se dieron en el 92 para la constituyente que dio la actual Carta Magna, y es la vacancia por incapacidad moral. Sé que es un tema todavía bastante controversial, sin embargo ha estado presente. Y como en su momento lo dijo el constituyente Chirino Soto, ¿no? Si es que un presidente pues comete delitos o está siendo investigado y hay graves indicios que lo acusan de delitos, pues lo que tiene que hacer el Congreso de la República es vacarlo por incapaz moral. Y de esa manera él se somete a un proceso judicial. Incluso ayer el doctor García Toma en Radio Nacional señaló que en la medida en que esto había alcanzado al expresidente Fujimori y al expresidente Vizcarra, ya había incluso cierta jurisprudencia. Así es. Pero la discusión de la incapacidad moral continúa en términos doctrinarios. ¿Alcanza para estos casos? ¿No alcanza? Es una discusión no resuelta. ¿Estará usted de acuerdo conmigo? Sí, yo creo que calza perfectamente. ¿Usted cree que calza? Yo creo que sí, ¿no? Si esto no es, digamos, dudar sobre la probidad moral del mandatario, ¿qué podría hacerlo, no? Doctora Nova, ¿y usted tiene una reflexión al respecto? Sí. Pensaba justamente que si bien la interpretación de la fiscal, habiendo leído la sentencia, me parece importante, me parece ejemplar en el sentido de que creo que su interpretación de que es necesario aplicar las convenciones en ejercicio del control de convencionalidad, que es una obligación en materia de derechos humanos que tiene todo Estado y que la Corte Interamericana ha establecido, y que en efecto no solamente es una obligación para jueces y juezas, sino en general, según la Corte, para toda autoridad estatal o todo funcionario y funcionaria estatal. Creo que la interpretación que ella hace de que tiene que ser aplicada no debió apuntar al 117, sino más bien usar las convenciones de Naciones Unidas, la Convención ONU, como argumento para la vacancia, ¿no? Para que, bueno, luego pueda ella continuar con su proceso de investigación, ¿no? ¿Y por qué? Porque, a ver, el derecho surge
para regular la vida de las personas, proteger a las personas, ¿no? Nuevamente, pensemos en Hobbes. Pero el devenir social va mucho más rápido que el derecho, ¿no? Uno puede crear una norma tratando de anticiparse a situaciones, pero la realidad muchas veces sobrepasa a lo que la norma, lo que la norma dice, ¿no? Por la situación en la que nos encontramos ya de manera histórica respecto de la corrupción y la gravedad de los indicios o de los elementos de prueba que ella ha presentado en la denuncia, pues la interpretación inicial y que me parecía sólida de el término incapacidad moral entendida como incapacidad psíquica, creo que ya no podría mantenerse en vigencia, sino que tendríamos que usar las convenciones para interpretar que en efecto no podemos vernos restringidos o restringidas por la disposición constitucional y mantener la impunidad casos graves de corrupción. Pero tampoco ¿no? podemos estirarlo como un chicle, ¿no es cierto? Tampoco, así es. Entonces, si se interpretase la incapacidad moral como incapacidad ética debido a la comisión de delitos. Y reiterados, además. Claro, tendría que haber, no bastaría, creo yo, con los meros votos, sino que esos votos tendrían que estar sustentados por escrito, con una debida motivación. Por supuesto. Para respetar también el debido proceso de la persona, ¿no? que va a ser vacada, y para explicarle a la ciudadanía, sobre todo, que es lo que el contenido del principio de Estado de Derecho, de que la ciudadanía pueda comprender y acceder a las razones por las cuales se toma determinada decisión, sea cual sea, desde el Estado, ¿no? Entonces tendría que haber una debida motivación fundada en indicios contundentes como los de estas 375 páginas, de acuerdo. Y que no sea una decisión meramente política, donde, claro, en un Congreso con una oposición grande, pues se sumen los votos y nos quedemos en la mera sumatoria de votos sin que haya un razonamiento y una argumentación sólida detrás, ¿no? Doctor Urbina, ¿el amparo presentado por el presidente de la República podría detener en seco este proceso? ¿O un juez constitucional no puede tener tanta autoridad y poder? Bueno, vea, justo sobre esto ya hay también una demanda competencial que el Congreso de la República ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional contra el Poder Judicial, ¿no? Hemos visto que en casos anteriores un juez constitucional ha detenido algunos procesos del propio Congreso de la República. La elección del defensor del pueblo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, entonces, en este caso podría pasar algo similar. Yo no estoy de acuerdo con que este tipo de acciones, como la del amparo específicamente, sean aplicadas para este tipo de situaciones, específicamente porque no veo un derecho que se esté vulnerando. No hay un derecho a ser presidente, hay un derecho a elegir y ser elegido. Si eres elegido, perfecto, tienes que gobernar durante tu periodo y hay causales por las cuales se te puede vacar o destituir, inhabilitar, etcétera, ¿no? Pero no hay un derecho a ser presidente. No encuentro acá qué derechos estaría vulnerando. Correcto. No veo mayor éxito, ¿no?, con este amparo. Si ese juez no le da la razón al amparo, eso por supuesto es apelable en segunda instancia, ¿no es cierto? Sí. ¿Y la siguiente es el Tribunal Constitucional? Puede llegar hasta el Tribunal Constitucional. ¿Y en ese contexto pueden pasar cuánto tiempo en este farragoso asunto, doctor Urbina? Vea, a ver, para un ciudadano común hemos visto que una acción de amparo puede demorar años. Así es. Pero hemos visto situaciones también que, motivadas tal vez por el contexto político, en cuestión de días ha habido pronunciamientos. Así que acá podría pasar algo similar, ¿no? O antes podría la fiscal de la Nación interponer la acción competencial contra el Congreso de la República ante el Tribunal Constitucional. Correcto. Finalmente, doctora Novoa, ¿cree que es esta una magnífica oportunidad para que el tema de los derechos humanos comience a ser un sentido común en los legisladores a la hora de armar las arquitecturas jurídicas de cada proyecto de ley que tienen entre manos? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, creo que políticamente muchas veces, o desde el plano político, mejor dicho, se denostan los derechos humanos. Así es, como si el emitir la opinión que rechaza los derechos humanos no fuera emitida justamente en el ejercicio de un derecho humano que es el derecho a la opinión. Correcto. ¿No? Es así de incoherente, ¿no? La persona que respira, mientras respira y habla, emitiendo su opinión, está ejerciendo el derecho de vivir, ¿no? Que es un derecho humano, ¿no? Entonces,
Hay que hacerlo más nuestro, entonces, el derecho, ¿no? Pero además, sobre lo que mencionaste que dijo Aníbal Torres, ¿no? Sobre el artículo 30. El artículo 30 y la Convención en general tiene, por supuesto, normas autoaplicativas y no autoaplicativas. Una norma autoaplicativa es aquella que inmediatamente ejerce, digamos, efectos jurídicos, porque en efecto no requiere, en su propia redacción, no nos digamos, indica que el Estado tenga que desarrollar alguna conducta adicional. Por ejemplo, la Convención establece la obligación de tipificar en el Código Penal de los estados que ratifican la Convención determinados delitos de corrupción, colusión, peculado. Claro. Está definida la conducta típica de la colusión, del peculado. Taxativamente. Sí, lo que no tiene es el rango de pena. Entiendo. Entonces, para cumplir con el principio de legalidad, en efecto hay que pasarlo al Código Penal y ponerle un rango de pena para poder cumplir con los derechos de la persona que va a ser procesada. Clarísimo. Entonces, no es una norma autoaplicativa en ese sentido, pero eso no quiere decir que no sea obligatorio tipificar en el Código Penal y que mientras tú no tipifiques, estás incumpliendo el tratado. De hecho, es importante también mencionar que el artículo 30 tiene varios incisos y algunos sí son autoaplicativos, creo yo, y otros no. La idea esta de balancear inmunidades versus también el principio de lucha contra la corrupción y no dejar en impunidad los casos, es una norma, creo yo, autoaplicativa, porque lo que te está diciendo es que no dejes en impunidad los casos y no abuses de tu ordenamiento interno, porque artículo 27 de la Convención de Viena de Derecho a los Tratados. Pero finalmente, para cerrar, por favor, doctora Nova, me tengo que ir. Así no tuviesen rango de derechos humanos, porque finalmente eso es una cuestión interna, los tratados se tienen que cumplir. Así el Estado le ponga rango infralegal, si lo pone, se está arriesgando a que si no se cumplen las normas de los tratados, entonces va a tener responsabilidad internacional. El tratado se cumple porque el Estado se comprometió a cumplirlos. Doctora Nova, muy clara. Doctora Urbina, muchas gracias. Creo que han sido sumamente claros y nos han ayudado a entender muchas de las complejidades que se han tejido estos días en torno a este tema. De verdad, ha sido valiosísimo tenerlo. Muchas gracias. Por la invitación. Ivana Novoa Kuric y el doctor Eric Urbina han estado con nosotros. Interesantísima la conversación que hemos tenido. No nos podemos